En el día de hoy vamos a abordar una formación desde el área de matemática que se titula Interpretar para decidir. Vamos a estar trabajando en los siguientes puntos. Pues nuestro saludo de bienvenida, un momento de exploración en donde vamos a revisar un poco el cuestionario que fue enviado el día de ayer. Vamos a abordar la parte de la estructuración. Estaba llamando que estoy en una reunión de 4 a 5. Profe, les voy a agradecer, por favor me colaboran con el micrófono, silenciándolo. Gracias. Luego pasamos a una parte de práctica. Posteriormente vamos a tener un espacio para unas sugerencias para el trabajo en aula. Y finalmente vamos a hacer una actividad de cierre, una actividad de transferencia que nos va a permitir interactuar un poco. Los objetivos trazados para el día de hoy son el de promover habilidades de lectura de gráficos estadísticos que suscitan el desarrollo del pensamiento estocástico y el de estudiar la propuesta de aprendizaje de la estadística a través de proyectos. En nuestro momento de exploración, recordamos que en el día de ayer, a través del grupo de tutores, se les hizo llegar un formulario con 2 preguntitas. Una de ellas era que, a manera general, pues se hiciera una descripción de la metodología que sigue un docente o que se sigue como docente para la enseñanza de la estadística de sus estudiantes. Fue una pregunta abierta. Por lo tanto, con estos resultados, lo que hicimos fue una lluvia de ideas. Aquí podemos ver que dentro de las ideas que podemos recoger, ustedes manifestaron que la estadística metodológicamente la podían dar a través de proyectos, de juegos dirigidos, de situaciones problemas, tenían en cuenta el contexto, explicación de conceptos, material manipulativo, organizando datos y la interpretación de imágenes. En el segundo punto, donde hablan sobre qué práctica se prioriza para la estadística, se presentaron varias opciones: la construcción de tablas de frecuencia y gráficas, la organización de datos, el análisis de información publicada en medios de comunicación, el cálculo e interpretación de medidas de tendencia central y los conceptos de estadística y la opción de otros. Como podemos ver, el resultado obtenido dice que la mayoría de docentes prioriza la organización de datos, teniendo en un segundo lugar la construcción de tablas de frecuencia y gráficas, y en un tercer lugar la priorización de conceptos para estadística. Como podemos ver, estas respuestas que nos entregan ustedes
nos dan un abanico de posibilidades metodológicas que ustedes están aplicando, en donde tienen a la mano varios recursos que son los que pueden colocar en práctica. Estos recursos pues van variando pues, según las condiciones en las que se encuentre la institución educativa, la característica de los niños, el grado donde se está aplicando. Lo mismo pasa con el proceso de priorización. Pues no podemos afirmar que uno puede inclinarse sobre un solo concepto. ¿Por qué? Porque resulta que la estadística maneja también un abanico de opciones y ese abanico de opciones te lleva por diferentes aprendizajes. Pero llama la atención que se aumenta lo que es la votación por la organización de datos. La organización de datos es un aprendizaje muy importante porque te abre la puerta y las posibilidades para abordar otros aprendizajes más complejos a lo largo de los diferentes años en el currículo para estadística. Ellos no se alejan para nada de lo que vamos a trabajar en la parte de la estructuración. Nosotros en nuestra sociedad estamos inmersos en un medio donde tenemos mucha información y esa información siempre nos llega de manera estadística y debemos saber cómo leerla y cómo interpretarla. Entonces podemos ver que fácilmente nos pueden mostrar cualquier día los resultados de un estudio. Aquí les traigo un ejemplo relacionado con la cuestión de los hurtos, las cifras de hurto en Barranquilla. Esto es ya tiene desde el 2019, ¿ya? Pero es un muy buen ejemplo de una situación en donde se hace el uso de la estadística. Aquí hay una organización de datos que se refleja posteriormente en tablas y su respectiva gráfica. Pero no solamente lo vemos en este tipo de actividades, también en nuestro ejercicio democrático. Diariamente o cada vez que vamos a este proceso de elecciones, por cualquiera de las elecciones que se estén dando en ese momento, siempre vemos que hay un estudio y estos estudios nos reflejan unas encuestas y estas encuestas nos las dan a conocer sus resultados a través de una información estadística que debemos saber leer. Otra forma todavía más aterrizada, más de contexto, más de la casa, que la vemos mes a mes, nos los presentan nuestros amigos de los servicios públicos, que hoy fue tan particular nuestros amigos de aire. Aquí también vemos, es un recibo de una casa, pero también tiene una información estadística. Y dicha información también te lleva a pensar y a tomar decisiones. Todas estas situaciones conllevan a lo que se ha denominado la cultura estadística. Y la cultura estadística se presenta como un resultado final de la escolarización. Es decir, que se busca que dentro del proceso educativo y durante la atención que se dan los niños en la escuela, ellos puedan tener una formación en cultura estadística, porque es que cuando hablamos de cultura estadística, estamos orientando a que como ciudadanos somos capaces de hacer el uso de la estadística en situaciones externas que nos permitan tomar decisiones de manera crítica. Es por eso que se han abarcado 3 puntos fundamentales relacionados con la importancia de la cultura estadística. Y es que, en primer lugar, la mayoría de la información que nos llega a nosotros está presentada de manera gráfica. En segundo lugar, la interpretación de esta, o sea, es decir, de esta comunicación, de esa información que nos llega de manera gráfica, hace parte de lo que se conoce como alfabetización estadística. Y es aprender a leer esos gráficos nosotros como ciudadanos para poder tomar decisiones pertinentes y coherentes. Y por último, habla que es importante porque te permite razonar estadísticamente, es decir,
que a partir de esas gráficas que llegan a tus manos, de esa información estadística, luego, disculpen, ¿me colaboran con el micrófono, por favor? Gracias. Esa información que llegue a sus manos, usted es capaz de analizarla, pero también al final es capaz de emitir conclusiones. Esos tres aspectos son importantes dentro de la cultura estadística. Ahora, dentro de la cultura estadística están los gráficos estadísticos que también juegan un papel importante porque son una de las ventanas que reflejan la información que llega a los individuos. Entonces, estos gráficos estadísticos tienen un papel fundamental. Ellos permiten de una u otra manera transmitir un mensaje, te ayudan a la comunicación, los utilizas en diferentes situaciones, en el campo laboral, en el campo personal, como lo podemos ver con los ejemplos, y de hecho, los gráficos están incluidos dentro de los referentes curriculares que existen para primaria, incluso para secundaria. O sea, durante todo el currículo para estadística tienen en cuenta los gráficos. Lo que pasa es que va variando entre la clase y la complejidad de las actividades y de las acciones que pueden ir realizando los estudiantes año a año con esos gráficos, ¿no? Entonces dice que el señor Batanero afirma que debido a la presencia frecuente en la prensa e internet, su comprensión es parte importante de la cultura estadística. Tenemos unos niños que tienen mucho acceso a información. Entonces es importante despertar en ellos ese hábito y esa habilidad lectora, porque es una habilidad lectora, el hecho de trabajar y poder analizar gráficos estadísticos. Pero los gráficos arrancan desde los currículos y están sustentados en nuestros referentes de calidad y permeados a través del pensamiento aleatorio y los sistemas de datos. Recuerden que nosotros contamos en primer lugar con los lineamientos curriculares y estos lineamientos curriculares te dan algunas orientaciones pedagógicas sobre cómo deben trabajar el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos. Y los estándares básicos de competencia que fueron creados en el 2006 también te aterrizan, pero ya no de manera general, sino por conjunto de grados. Aquí vemos cómo tenemos los estándares de competencia para el conjunto de primero a tercero y el de cuarto y quinto. Ellos trabajan diferentes acciones, pero en torno a trabajo con estadística y a trabajo con los gráficos escolares. Entonces hablan de diferentes tipos de gráficas, los circulares, los histogramas, los diagramas de árbol. Ese tipo de gráficas es pertinente tener claro en qué momento del ciclo escolar se recomienda ejecutarlas o trabajar con ellas. Ahora, sabemos que los gráficos estadísticos, como les dije, podemos considerarlos unos textos, ¿ya? Entonces tenemos diferentes tipos de gráficos. Hay de barras, hay de puntos, hay de líneas, hay diagramas de torta, de caja y bigote, hay pictogramas. Entonces, ese tipo de gráficas con las que nosotros podemos trabajar con los niños, podemos notar lo que es que no solamente va a ser en el área de matemáticas. Los gráficos estadísticos tienen aplicación en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, esto no es solamente limitado es que nada más vamos a trabajar gráficos en el área de estadística, en el área de matemática, en la clase de estadística. No, es importante. Por lo tanto, como pueden ser utilizados en diferentes áreas, la lectura de esos gráficos e incluso la elaboración de esos gráficos y su análisis hace parte de un currículo que debe ser enriquecido. Aquí tenemos a manera general y con un ejemplo los componentes de los gráficos. Un gráfico varía en su forma, porque como le estábamos diciendo, tenemos gráficos de barra, tenemos gráficos de diagramas circulares, gráficos de línea. Ellos van variando en su forma, pero existen tres elementos fundamentales que no pueden faltar dentro de los gráficos.
y son, en primer, palabras. Palabras hace alusión a que un gráfico debe tener un título, un gráfico debe tener etiquetas de los ejes. Es decir, porque es que con las etiquetas de los ejes que se están trabajando es lo que permite saber y ubicar al estudiante, al niño o a la niña, cuáles son las variables con las que se están trabajando. También hay etiquetas a escalas. Recuerden que hay algunos gráficos que se trabajan con escalas. Hay otros que no, que son totalmente planos, pero hay unos que sí se trabajan con escalas y cada vez que se trabajen con escalas es necesario que se puedan ubicar dentro del gráfico para poder contextualizar al estudiante. Otro de los elementos son los convenios. Y es que el convenio es lo que le permite al estudiante hacer la lectura de lo que tiene al frente. Es decir, él tiene que saber cómo identificar qué significa cada elemento que tiene en el gráfico. En el ejemplo que tenemos acá, que es la distribución de la población por sexo y grupo de edad en el año 2018, los convenios son que las barras que están aquí te están representando las frecuencias, que tienes una barra más oscura que la otra y que una te representa las mujeres y que las más claritas, y las más oscuras representan a los hombres. Esos son los convenios. Y al final, otro elemento que encierra los componentes gráficos es el de el saber matemático. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ustedes colocan a hacer un trabajo con gráficos, el estudiante debe tener algunos conocimientos matemáticos para poderlo leer. Es decir, él debe saber identificar lo que es una variable, en este caso para este gráfico. Saber cuál es la frecuencia, qué es eso de proporcionalidad, identificación de los números. O sea, son diferentes cosas que se pueden hacer que, independientemente de que no estén de manera explícita en el gráfico, el estudiante debe saberlas para poder hacer un buen análisis de la situación. Y como les estaba diciendo, que se pueden considerar como unos textos, para el señor Curcio, estos gráficos tienen unos niveles de lectura. El primer nivel se llama leer entre datos. Es decir, que el estudiante o la persona que está haciendo la interpretación del gráfico pueda extraer o hacer una lectura literal de ese gráfico. La información la tiene ahí a primera mano. O sea, con observar el gráfico la puede extraer. Hay otro nivel que se llama leer dentro de los datos. Aquí ya la información no está de manera explícita y lo que implica es una interpretación o una integración. Es decir, varios datos que yo puedo observar en la gráfica me pueden dar las luces para poder tener en cuenta los otros elementos que se han denominado leer dentro de los datos. Leer más allá de los datos, entonces, ¿qué será? Si ya yo pude hacer una lectura literal, si ya yo pude asociar esos datos que tengo de manera explícita, ¿qué puedo hacer después? Puedo hacer predicciones y puedo hacer inferencias. Estas es lo que se conoce leer más allá de los datos. Hay un cuarto nivel que normalmente con los niños no se trabaja y es el de leer detrás de los datos. Y habla de valorar críticamente el método de cómo se hizo la recolección de datos, si la muestra es viable, pero ya son términos mucho más avanzados. Entonces, con los niños, con el ciclo de básica primaria, se recomienda trabajar con estos tres niveles. Para un minutito que tengo. Aquí hay un ejemplo de cómo se pueden percibir los niveles en la lectura. Para las gráficas tenemos un texto de PRES, tenemos el cuadernillo para estudiantes de cuarto grado
Y hay una gráfica, eso fue tomado de La Huerta de los Gigantes. Esta es la gráfica que habla de los refrigerios preferidos por los estudiantes del Colegio de Camila. Esa fue la gráfica, es una gráfica de barra, horizontal. Y entonces si hablamos del primer nivel, ¿qué podemos estar en un primer nivel? Podemos tener en cuenta o hacer preguntas con relación al título. Podemos hacer preguntas con relación a las variables que las podemos encontrar en los ejes. En este caso sería la categoría de los refrigerios, el número de los estudiantes, la escala. La escala es muy importante en el trabajo con los estudiantes para el trabajo y la comprensión de los gráficos. En este caso hay una escala que va de 50 en 50. La unidad de medida, ¿a quién se le hizo el estudio? A personas. Entonces eso también hay que especificarlo. ¿Qué podemos especificar también? ¿Qué significa la barra? Esas barras son las frecuencias y ahí están aplicando lo que son los conocimientos matemáticos en el momento de hacer un análisis de una gráfica. En el segundo nivel, como ya no es información que está a primera mano, pero sí permite agrupar varias de las informaciones, se pueden hacer preguntas que vayan orientadas al total de estudiantes que se encuestaron, o al total de niños, o al total de niñas, o al total de estudiantes que prefieren los dulces, o al total que prefieren las papitas. O sea, ahí ya podemos poner a combinar varios elementos para poder llegar a una respuesta. Y el tercer nivel, como es más allá, podemos hablar que nos permite hacer inferencias. Entonces, aquí se pueden hablar de buenos o malos hábitos alimenticios, hacer un marketing para el lanzamiento de un producto. Ejemplo, si quieren hacer un producto, ustedes pueden preguntar a los niños, si ustedes tuvieran la posibilidad de lanzar un producto, ¿qué tipo de producto sería? Lo más probable, y si quieren tener muchas ventas, pueden decir, no, las papitas fritas. Porque es que las papitas fritas son las que tienen la mayor frecuencia. Son inferencias, son conclusiones que pueden sacar de el gráfico que tienen. Que tienen a la mano. Ahora vamos a trabajar unos minuticos, me ayudan con el tiempo mis compañeros, con la práctica, y es esto. Aquí tenemos dos ejemplos, esto fue también tomado de un centro de los libros de Press, en donde hay dos preguntas. Usted va a seleccionar una de las dos gráficas, son dos situaciones, una de las dos. Y para esa situación que usted seleccione, va a intentar elaborar preguntas, uno por cada nivel, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Dijimos que el nivel 4 es un poco más avanzado y para nuestros niños, pues está bien trabajar hasta el nivel 3. Entonces aquí se los coloqué, les coloqué la lectura de qué significa cada uno de los niveles, de leer entre texto, leer dentro de los datos y leer más allá de los datos. Entonces aquí tienen las dos preguntas y vamos a contabilizar un tiempo de 4 minutos. Les pido el favor a mis compañeros que me colaboren con el reloj para después socializar y conocer un poco el producto de la elaboración de estas preguntas. Bueno, profes, los micrófonos son de ustedes. Quisiera escucharlos para saber
un poco cómo nos fue en el ejercicio, si pudieron realizar las diferentes preguntas. Hay algunos que están en el chat, vamos a ir leyendo. La profesora María Quirós nos habla que para el nivel 2, ella propone qué porcentaje del total de los estudiantes prefiere caminar. La profesora Dayana Barrios habla que leer dentro de los datos y dice, ¿cuántos niños más quieren tirar al arco que caminar? La seño María Quirós también tiene una pregunta para el nivel 1 y dice, ¿cuál es el medio de transporte más utilizado por los estudiantes? La profesora Mónica Cecilia Mesa nos habla de una pregunta de nivel 3. Dice, si te tocara organizar un encuentro recreativo con tus compañeros en tu casa, ¿qué instrumento de juego no utilizarías? Bastante interesante la pregunta. ¿Alguien quiere participar de manera oral? El profesor Cristian Cárdenas tiene la mano alzada. Bueno, profesor Cristian, lo escuchamos. Bueno, dentro de una propuesta para una pregunta, pues sería, ¿qué porcentaje de estudiantes prefieren la lectura y el fútbol? También podríamos establecer qué cantidad de estudiantes prefieren andar en bicicleta, que eso ya sería pues identificar según el porcentaje de la gráfica. A partir de la cantidad de datos nos permite establecer la cantidad de estudiantes que en este caso pues preferirían andar en bicicletas. Sería otra propuesta para la pregunta. Muchísimas gracias, profesor Cristian, por su participación. ¿Alguien más? En el chat habla el profesor Javier. Dice, ¿cuál es el medio de transporte más usado por los estudiantes y el menos utilizado? También. Otra pregunta sería, teniendo en cuenta ¿Sí? Teniendo en cuenta la imagen, ¿cuántos niños van en bicicleta y cuántos van al mar? Perdón, disculpe. ¿Cuántos van en bicicleta? ¿Cuántos van en bicicleta? ¿Cuántos niños van en bicicleta? Si miramos, me voy a quedar con esta pregunta final para seguir. Si miramos esta pregunta, ¿cuántos niños van en bicicleta? Es una pregunta que exige que los niños tengan claridad en lo que es el porcentaje, en qué representa cada sector circular, qué cantidad, para que ellos puedan llegar a esa pregunta. Muy bien, profe. Muchísimas gracias a todos por su participación en esta parte de la actividad. Por aquí 2 participaciones más. La profesora Marta Martínez dice, ¿qué lugar te gustaría conocer en tus vacaciones? Claro, coloca inmediatamente a los niños
a pensar dónde queremos ir. Y la profesora Cecia en el nivel 2 dice, ¿a qué cantidad de estudiantes le corresponde el porcentaje de los niños que prefieren ver televisión? Así es, muchas gracias, profesora Cecia. Son preguntas que te llevan a trabajar con los datos, pero no están de manera explícita. Ahora queremos hablarles un poquito de las sugerencias que se pueden trabajar para, con estadística dentro del aula de clase. Igual ustedes no se alejaron mucho con las respuestas que dieron en el proceso de indagación. Uno de ellos es trabajar la estadística desde la resolución de problemas. Es importante entender que para que un aprendizaje sea significativo para los estudiantes, ellos deben sentir que es útil. Entonces, ¿qué mejor que planteándoles situaciones, problemas fuera un poquito del aula, que se vayan a su contexto, para que ellos se vean motivados? Ellos van a entender, es que para esto sirve. Y cuando un niño le encuentra utilidad a algo y lo aprende de manera divertida, ese aprendizaje se convierte en significativo. Y una frase que me permito leerla dice, enseñar estadística exponiendo sus temas y herramientas para luego ilustrarlos con ejemplos simples es artificial y se desconoce la potencia del trabajo estadístico. Lo que estamos trabajando en el día de hoy, desde un principio, siempre es llevar a la reflexión que la estadística hace parte de nuestra vida cotidiana y entenderla nos ayuda a entender muchas cosas y a tomar decisiones y a analizar situaciones en beneficio de nosotros. Otra parte es el trabajo por proyectos. Es posible que desde estadística uno pueda dimensionar un proyecto. Estos proyectos desde estadística hablan de 6 pasos, que es, en primer lugar, establecer un problema. Un problema, una idea general, un desafío, un reto. Después, plantear algunas preguntas. Hacer una recolección de datos, pero no quedarnos en solo la recolección. Es necesario organizar, interpretar y analizar esos datos. ¿Para qué? Para llegar a esa solución de esa pregunta inicial, ese problema que se planteó y finalmente hacer un informe. En ese informe, es ese informe donde van a emitir las conclusiones y por eso de ahí la importancia de organizar los datos y realizar gráficas que uno pueda entender, que las puedan analizar para poder después emitir conclusiones. A continuación, voy a presentarles un pequeño video de un estudiante del Colegio Ciudadela 20 de Julio, cuya docente es la profesora Xiomara Bolaños. Este muchacho, o este niño, o con la profe, hicieron un trabajo muy bonito que apunta a lo que puede ser un proyecto. ¿Por qué se toma como referencia? No fue una actividad diseñada con un propósito para estadística como proyecto, fue algo que surgió precisamente de la actividad que realizamos con ustedes de Emotívate con la lectura. Entonces vemos que no es mostrarle el super problema, sino con cosas que a ellos les llamen la atención, despierten su interés, podemos con ellos lograr grandes cosas. Entonces vamos a escuchar a este estudiante. Hola compañeros, buenas tardes. Mi nombre es José Sebastián Galvín Campos del grado quinto D. En estos momentos nos encontramos trabajando la lectura de juegos verdes. Realizamos una encuesta a un grupo de personas para saber a quiénes les gusta esa comida. Algunos respondieron que mucho, otros dijeron que poco y otros dijeron que nada. Luego de recolectar la información, se elaboró un gráfico de barras con el fin de tabular los datos. La gráfica de barras es la representación gráfica de una información en específico. Como su nombre lo indica, se representa por columnas.
Las gráficas de barras se utilizan para comparar dos o más valores. Las barras pueden ser horizontales o verticales. La gráfica de barras nos indica cuántas personas le gustan los huevos verdes con jamón. A 4 personas le gustan mucho, que es a Sandra, a Sonia, a Carmen y a María, representado por el color rojo. A 2 personas le gusta poco, que es a David y a José, representado por el color verde. A una persona le gusta nada, que es a Pedro, representado por el color azul. Y bueno, compañeros, esta fue mi presentación de los huevos verdes con jamón. Bueno, como pudimos ver, este estudiante nos muestra cómo hicieron una actividad, pero esa actividad parte de una situación, se hicieron preguntas, hay una recolección de datos que los tabulan, los organizan en una tabla, les hacen sus respectivas convenciones, elaboran sus gráficos para poder resolver el problema y emitir conclusiones. No sé si la profesora Xiomara esté en la reunión, profe, pero quiero felicitarla. Muy bonito el trabajo que viene haciendo con los muchachos. La profe sí se encuentra, pero no tiene audio. Ah, ok. Bueno, y en esta parte final, antes de hacer las reflexiones, vamos a hacer otro jueguito interactivo. Entonces, nos vamos a trabajar 4 preguntas. Son sencillas de lo que hemos abordado el día de hoy a través de Kahoot. Entonces, sí les agradecería poder ingresar desde su celular a la aplicación. Vamos a escribirle en el chat o en los chats de los grupos la aplicación donde deben ingresar. Y les dije la respuesta. No, así no es. Vamos a mirar un momento. Voy a dejar de compartir un momento para buscar el enlace. ¿Les parece? ¿Ahí están viendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Ok, listo. Vamos con la siguiente. Bueno, en este, ninguno, porque no se veía. Una de las razones de la importancia de la cultura estadística es... Bueno, esta pregunta tuvo 2 aciertos. A ver. ¿No? La señora Nancy y el profesor Juan. Ahora este es de falso o verdadero. Es analizar una gráfica. Al analizar esta gráfica podemos afirmar que en ellas hay claridad para hacer una lectura y emitir conclusiones. Aquí encontramos 3 aciertos. Vamos a ver.
¿no? La profesora Nancy sigue a la cabeza. En segundo lugar, el profesor Juan. En tercer lugar, la profesora Marta. La última pregunta. Aquí hay un error en esta gráfica, pero con relación a. ¿Qué será? Y se obtuvieron 4 respuestas y 3 fueron acertadas. El podium. Bueno. Muy bien. Entonces fue la profesora Nancy. El tutor de la profesora Nancy le hará llegar el premio. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Y para finalizar, pues sacando unas conclusiones, dejo la posibilidad de responder qué me llevo para el trabajo con los estudiantes en el aula. En el aula en cualquiera de sus modalidades. Saben que los espacios han cambiado. No todos al tiempo. Sí. Es conocer un poquito qué apreciación tienen sobre la charla, qué pueden aplicar. La profe Fabiola tiene la mano levantada. Profesor Cristian. Primero la profesora Fabiola y luego el profesor Cristian. Yo considero que una de las cosas importantes que muestra esta STS es que la estadística va más allá de lo que uno tiene la posibilidad de enseñar en el aula. Por ejemplo, los niveles no los conocía, los conocí gracias a esta STS y considero que es importante uno reflexionar sobre la importancia de la estadística en el manejo de la vida cotidiana y hasta dónde puede uno llegar con esos conocimientos para el trabajo con los niños. Muchas gracias, profesora Fabiola. Profesor Cristian. Bueno, en mi caso, pues, mediante esta charla, pues, me permitió, pues, mirar todos esos niveles que debemos tener en cuenta para dar de pronto nuestra clase de estadística y también de poder observar y definir a partir de las diferentes situaciones, pues, que se le pueden plantear a los estudiantes y que de estas podemos obtener información que podemos leer también de forma estadística. Así es.
Muchísimas gracias, profesor. Profe Marjorie, ahí hay varias intervenciones en el chat, entonces Sí. puedes leerlo. Ya ¿cómo es que las estoy leyendo? Acabo de abrir el chat y me dice la profesora Mildred, dice desarrollar con los estudiantes estrategias que los conduzcan al análisis e interpretación de datos. La profesora Dayana dice también podemos hacer preguntas de acuerdo a estos niveles. La profesora Cecia habla de la importancia de la estadística en la sociedad del conocimiento, los niveles de lectura en gráficos para seguir potenciando el pensamiento crítico. La profesora Yasmet nos habla de la observación y el análisis es importante y se utiliza de manera interdisciplinar. Así es, profe. La profesora Marta Martínez nos habla de que a partir de las gráficas y tabulaciones a través de dibujos, es importante, los niños pequeños, sobre todo los primeros grados, con ellos se pueden trabajar las gráficas utilizando dibujos, pictogramas. La profesora Marelis Manotas nos habla de este encuentro. He aprendido que puedo lograr más competencias lectoras matemáticas en los estudiantes para guiar a los estudiantes en el análisis estadístico. Profesora Jacqueline dice, como docente estoy en la obligación de buscar constantemente nuevas, creativas e interesantes estrategias que vayan acorde a la revolución del aprendizaje y la enseñanza. Bonita reflexión, profesora Jacqueline. Bueno, un agradecimiento a todos por su disposición, por su tiempo, por su participación en el día de hoy. Espero que esto contribuya con su quehacer, que aporte un granito de arena a este trabajo que se viene realizando con los niños. Esta información, ustedes saben que queda guardada en el sitio web de la CDA. También con los tutores voy a hacerles llegar un documento aparte que es relacionado con, voy a mostrar por acá, está relacionado con los errores o sesgos que normalmente se cometen para el trabajo con los gráficos. Esto nos sirve a nosotros de referencia para tenerlo en cuenta y tomarlo como sugerencia con el trabajo con los niños. Bueno, profes, inmensamente agradecidas por su participación y pues nos vemos en la próxima semana, Dios mediante, del otro encuentro, no sin antes leer en el chat lo que expresa la profesora Mónica. Dice, me llevo la importancia de la estadística en la resolución de problemas que permite la valoración de las evidencias y datos. La profesora Lisette Villarreal nos habla de que permite plantear problemas, organizar los datos y obtener conclusiones. Muchas gracias por sus orientaciones. Muchas gracias, profesora Lisette, profesora Mónica, profesora Alexandra. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un placer poder acompañarlos el día de hoy.